Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo video de Rollercoin y en este caso se trata de cómo crear un minero pues para las loot box de esta quinta temporada. Así que bueno, vamos al apartado que es por aquí. Miren, la temática es aventura submarina. A lo mejor esto ya lo leyeron todos o lo vimos en el video anterior, pero me gustaría empezar primero con las reglas, ya que siento que es de lo más importante. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, aquí cuando vamos bajando podemos ver aquí, bueno, aquí dice tutorial para hacer tu propio minero. Vamos ahí y esperemos a que cargue. Miren, vamos a traducirlo al español y lo voy explicando paso por paso, porque hay mucha gente que no sabe las reglas y lo va haciendo de diferentes maneras y es probable que no lo elijan por eso. Así que bueno, dice tutorial para hacer tu propio minero para principiantes. Bien. Paso número 1. Resolución importa. 58 por 25. Tengan en cuenta esto, porque no pueden hacerlo más grande ni más pequeño. Esto pues afecta en la estética de Rollercoin. Así que por ejemplo, si quieren hacer uno de 2 celdas, lo hacen de 58 por 25. Y si lo hacen de una celda, de 29 por 20. Algo que yo les recomiendo es que todos lo hagan de 2 celdas. Por ejemplo, la última vez que hubo un concurso, Rollercoin dijo que mucha gente no estaba enviando mineros de una celda y que era probable de que ganaras si enviabas de una celda, pero al final solo eligieron de 2 celdas. Entonces yo en lo personal voy a hacer 5 de 58 por 25. Y digo 5 porque la última vez para poder, o sea, el máximo, que podías enviar para Rollercoin eran 5 mineros diferentes. Entonces yo voy a enviar 5 de 2 celdas. Esto, bueno, tengan en cuenta la resolución. Esto lo del paso 2, 3 es pues la estética, ¿no? Nosotros vamos a hacer una estética diferente, así que no lo vamos a saltar. Pero también ya les voy a enseñar lo de la animación. Esto no le pongamos atención. Lo que sí nos va a importar es el paso número 8. La diversión no termina aquí. ¿Por qué? Porque miren, aparte tenemos que agregar 1, 2, 3, 4 fotogramas. Cuando creamos nuestro minero solo tenemos que usar 4 fotogramas. No pueden usar más. Entonces no, por ejemplo, no hagan 10, no hagan 20, no hagan más fotogramas, solo hagan 4. Y ahorita les voy explicando cómo es que se envía, porque aparte de crear tu minero tienes que enviar, miren, el fotograma 1, 2, el 3, el 4. Y luego el fotograma 1 se repite 2 veces, pero tenemos que añadirle este contorno verde a nuestro minero. Aquí viene el código de color, pero no se preocupen, ahorita pues nosotros también, bueno, yo se los voy a mostrar. Este es el formulario del anterior y aquí está el formulario del nuevo. Y miren, aquí hay un ejemplo. Todos los mineros que están en Rollercoin se hacen en 58 por 25, los de 2 celdas. Entonces esta es la resolución que vamos a usar. Así que miren, aquí tenemos la temática. La temática, lo vuelvo a repetir, es sobre aventura submarina. Aquí pueden darse una idea. Recalquemos que si ganas te van a dar una copia gratuita de tu minero y el 10% de las ventas. A mí, recuerden, ya lo sabemos lo que me pasó, me dieron 1500 RLT. Recuerden, el diseño debe ser tuyo, nada que tenga derechos de autor. No copien los mineros que ya estén en Rollercoin porque directamente se los van a rechazar. Entonces lo que queremos es ganar. Y la fecha límite es hasta el 18 de mayo y aquí podemos llenar el formulario. Así que el programa que vamos a usar, se llama Sprite. Ustedes pueden descargarlo ahí por internet. Hay videos de cómo comprarlo o descargarlo. Entonces ya que tengan el programa, le vamos a dar en New File. Bueno, primero vamos a ver el minero que les voy a enseñar. Este es un minero pues más relacionado con la temática. A lo mejor no es el mejor de todos, pero les va a servir de referencia. Así que pues comencemos, ¿verdad? Veamos, vamos a darle New File. Recuerden que las características que nos piden para el minero de 2 celdas es 58 por 25. Entonces vamos a Sprite, pongamos 58, ya está en 25, le dejamos en color modo RGBA. Recuerden que el fondo tiene que ser transparente, no negro ni blanco, transparente. Y aquí yo no activo las opciones avanzadas, así lo dejo y le vamos a dar OK. Miren, esto es nuestro lienzo. Entonces vamos a empezar. Lo que yo siempre pues recomiendo es crear el marco, ¿no? Hay diferentes estilos de marcos, miren.
puede ser que lo hagan así. Recuerden, dejamos un píxel, el de la esquina solo, y pongamos uno aquí, uno aquí, uno aquí. Bien, miren, como pueden ver, hay diferentes tipos de marco. Hay gente que no le pone marco. Pueden hacerlo así también, pero miren, aquí por ejemplo ya tenemos un marco súper sencillo. Incluso ya lo pueden dejar así si es que necesitan más espacio, ¿verdad? Pero en este caso nosotros le vamos a agregar profundidad. Miren, dejemos dos espacios, dos píxeles. Aquí igual 2 píxeles. En esta parte igual 2 píxeles y 2 píxeles. Lo que pueden hacer ustedes es, por ejemplo, terminar la línea desde aquí, se ve bastante bien, o terminarla un poco más arriba, un píxel arriba. Yo en este caso lo voy a dejar así con un píxel más arriba. Entonces, como podemos ver, ya tenemos marco. Vamos a dar doble clic y vamos a cambiarle el nombre a marco. Recuerden, todo lo que vamos a hacer va a ser por capas. Así que pues así se va viendo. Vamos a crear clic derecho, ahora New Layer. Vamos a ponerle fondo azul. Lo que estamos buscando pues es más relacionado con la temática. Como podemos ver, pues miren, está relacionado con el agua. Esto no tiene animación, lo que realmente tiene animación son los ventiladores y sí, creo que nada más los ventiladores, porque lo que estoy buscando es algo súper sencillo para que todos puedan participar. No estoy buscando nada complicado. Así que bien, vamos a ir viendo lo que podemos hacer. Miren. Perdón. El fondo. Yo en este caso, ustedes pueden tomar algún color de aquí, pueden ir modificándolo aquí a la izquierda. Pero pues para ser más fieles a la recreación, vamos a tomar la muestra de acá y la vamos a agregar acá. Entonces, empecemos a rellenar. Bien, ya tenemos nuestro fondo azul, ya lo rellenamos y vamos a la siguiente capa, que miren, van a ser manchas azules. Entonces vamos aquí, New Layer, le cambiamos manchas azules. Igual vamos a tomar una muestra del minero original, todo con fines de ser más fieles a la recreación. Recuerden, estamos en la capa de manchas azules porque si lo hacen en otra capa, eso pues puede traer problemas después. Así que recuerden también activar el Pixel Perfect porque nos va a hacer que las manchas queden mejor. Bien, ya agregamos nuestras manchas azules. Recuerden que pues eso no tiene que ser realmente perfecto. Recuerden que pues son manchas, entonces hasta ahora va todo bien. Bien, lo siguiente que sigue pues es una línea azul. Esto porque tiene que ser por capa. Yo les recomiendo que pues intenten hacer texturas algo complejas. Yo sé que a lo mejor son principiantes, pero esfuércense porque a Rollercoin lo que le importa pues es que se vea sofisticado y a la vez creativo. Así que pues lo que sigue sería pues esta línea azul clara. Línea azul, vamos a poner línea azul. Entonces bien, nueva capa, le cambiamos el nombre, línea azul. Recuerden, ya les dije cómo pueden obtener diferentes variedades de azul. Eligen algún azul de acá y ustedes lo pueden ir modificando, pero vamos a tomar muestra. Así que pues empecemos a hacerlo. Recuerden que pues no se busca algo perfecto, o sea, realmente crear esta línea azul va a ser, no es que no va a salir, o sea, ustedes ya sabrán, o sea, va a salir bien. Bien, nuestra línea azul ya está terminada. Algo que sí hice es, por ejemplo, en donde hay intersecciones entre diferentes líneas, pues le agregué un poquito de grosor, pues para que no se viera tanto así, pues, o sea, agregarle un poquito más de volumen. Recuerden excederse porque falta otro tipo de línea azul. Así que, pues miren, ya nada más quitándole unos retoques y ahí me gusta cómo se ve. Entonces, bien, vayamos que ahora toca una línea más clara. Entonces vamos a agregarle igual New Layer, cambiamos el nombre en línea azul claro. Bien,
Este azul sí creo que lo voy a cambiar. Creo que me gusta más el que está aquí. Creo que es el mismo que estoy tomando, pero a ver, veamos qué tal queda. Esta línea sí creo que no le voy a agregar tanto volumen y la voy a dejar un poco más así sin volumen, así un poco más, no sé, se me fue la palabra, un poco más sencilla, por así decirlo. Así que ahorita nos vemos. Bien, como podemos ver, ya se ve una textura mucho mejor. Podemos ver que ya parece como si estuviéramos en una textura de agua. Entonces me convence bastante el resultado. Espero que esto recuerden que es como una referencia. Ustedes pueden incluso hacer otro tipo de textura, pero pues relacionado con el tema. A mí pues lo que se me vino a la idea pues fue el agua. Entonces así fue como lo estoy haciendo. Podemos ver, estamos siendo bastante fieles a la recreación. Y bien, miren, está bastante bien. Creo que incluso me gustó más este minero de capa, más que nada porque miren, el azul que había acá en la línea no me gustó, pero creo que este quedó mejor. ¿Ustedes qué dicen? A mí en lo personal me está gustando cómo está quedando este nuevo a comparación de este. Entonces bien, ahí estamos, tenemos la línea azul. De hecho pues técnicamente nuestro minero así puede de base está bastante bien. Yo creo que ya está terminado. Incluso sí, se le podría poner animación al agua, pero eso es mucho más complicado y requiere, pues, en lo personal yo lo haría con más frames de 4, entonces, pues eso no lo voy a hacer. Recuerden que es un minero, pues, sencillo, por así decirlo. Entonces, bien, vayamos a la nueva capa. Ahora sí lo que vamos a hacer va a ser los ventiladores. Bien, la forma en la que pueden hacer los ventiladores son bastantes. Yo, como los hago es, por ejemplo, vamos a la línea que es como un óvalo o un círculo, como quieran verlo. Y ya que estamos en esta capa, por ejemplo, vamos a tomar el negro de aquí. Algo que se me olvidó mencionar es que, por ejemplo, yo estoy usando este negro de base. Lo que les recomiendo es que, por ejemplo, pónganse el morado y lo pongan un poco bastante fuerte. Miren, ahí está, yo creo que está bien. Porque miren, por ejemplo, podemos ver que ese color negro resalta ante todos. Entonces, eso no es lo que estamos buscando. Vamos a ir al marco, yo creo que lo voy a ir cambiando, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Bien, ya cambié el marco. Como podemos ver, no se nota incluso la diferencia, pero lo ideal es que lo hagan así. Entonces, sí, miren, ya no se ve tan brillante ese color negro. Entonces, sí, está bastante bien. Perdón, estaba checando algo, a ver si estaba bien y sí. Bien, vayamos a los ventiladores, como les comentaba. Podemos hacerlo de diferentes formas, ustedes pueden ingeniárselo. Yo les recomiendo que inventen un ventilador, por así decirlo, nuevo, con unas características nuevas. Aquí lo que vamos a hacer es activar algunas capas para pues tener alguna noción de dónde poner el ventilador. Así que como les comento, lo ponemos aquí. Miren, cuando ustedes dejan apretado el mouse, se queda pues el círculo aquí. Pero lo que yo estoy buscando es hacer un círculo perfecto. Vamos a dejar presionar la tecla Shift y miren, nos creó un círculo perfecto. Así que miren, así es como nos está quedando. Ahí tenemos la silueta de nuestro ventilador. Bien, lo que a mí me gusta hacer es buscar el centro de este círculo. Miren, este círculo pues no es perfecto, así que tenemos que hacerlo así. Miren, tuvimos que usar 4 píxeles. Hay veces que nada más vas a usar un píxel, como en el caso de acá. Miren, aquí el centro es un píxel, pero acá son 4 píxeles. Entonces está bien. Miren, la forma que pueden hacer ventiladores es así. Miren, ahí podemos dividirlo en 4, incluso pueden dividirlo en más de 4. Pueden, no sé, incluso dividirlo. Miren, ahí estoy dividiendo en más partes. Esto no está quedando perfecto, pero miren, ustedes me entienden. O sea, ahí pueden ingeniárselas. Recuerden que pues no necesariamente tiene que ser como yo lo hago, es como una referencia. Y miren, aquí podemos hacerlo así, incluso así. O otra cosa es, por ejemplo, así y agregarle como una vuelta. Igual acá, agregarle una vuelta, igual acá. Miren, está quedando bastante bien, ¿no? O sea, ahí ustedes pueden tomar pues una idea. Este obviamente no va a ser el ventilador original, voy a tomar de referencia pues el de acá. Bien,
Supongamos que este es nuestro ventilador. Nosotros ya lo hicimos, ¿verdad? Bien, imaginemos, así quedó nuestro ventilador. Pero le voy a quitar el color para enseñarles cómo rellenarlo. Bien, imaginemos que ya tenemos pues la silueta de nuestro ventilador, nos gustó cómo quedaron las aspas y pues tenemos que elegir colores. Ustedes elijan los que sientan que más les gustan. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo este ventilador, pues no se imaginaba como una pelota, pero es muy difícil de expresar una pelota en un espacio tan pequeño. Así que pues así está bien. Recuerden elegir buenos colores. Por ejemplo, yo cuando elegí estos colores no los escogí tan brillantes y pues unos colores que fueran diferentes al fondo, ¿verdad? Ustedes pueden elegir 2 colores diferentes, 3, y en este caso pues elegí 4. Bien, por ejemplo, vamos a rellenar nuestra primera aspa. Yo uso esta herramienta de la gotita que lo que hace es rellenar todo al instante. Entonces vamos a rellenar las aspas faltantes. Listo, ya tenemos nuestras aspas faltantes. Usé igual el mismo color para que estamos usando del original. Miren, así es como se debería ir viendo nuestro minero. Va bastante bien, ¿no? O sea, la textura del agua va muy bien. Miren, por ejemplo, aquí tengo un color diferente para las aspas. Yo creo que lo que voy a hacer va a ser usar este mismo color para que no se vea tan diferente. Muy bien, ahí se ve mejor. Me gusta cómo va quedando. Recuerden, aquí miren, aquí podemos ver que usé un morado más claro. Pero miren, si quieren que se vea un poco más suave, pueden usar un color más, o sea, un negro, por así decirlo, más suave, o un negro más potente. En este caso, pues estamos usando pues el negro potente, ¿no? Así que, bien. Ahora lo que sigue, pues, es agregar la sombra. O sea, a mí me gusta agregar sombra en los ventiladores. Entonces lo que hago es tomo la muestra del color. Y por ejemplo, aquí voy bajando en el degradado del rojo. Miren, voy a ir bajando. Ahí veo a la izquierda algo que me convenza, algo que no sea tan fuerte. Y creo que como por casi llegando a la mitad está bien. Listo. Lo seleccionamos. Aquí cuando aparece el signo como de... Aquí aparece un signo rojo. Si le dan clic, se agrega automáticamente el color. Lo que yo hago es agregar la sombra nada más por las orillas. Cuando pongan sombra no lo hagan, o cuando creen figuras no vayan rellenando así, miren. Tienen que dejar como que el píxel en diagonal solo, así se ve mucho mejor. Igual para los mismos colores, miren, ahí voy buscando un color que me agrade. Igual le damos aquí en agregar a la paleta y miren, se acaba de agregar el color. Y pues eso vamos a hacer con los demás colores. Bien, miren, ya tenemos nuestro minero. El sombreado me parece bastante bueno, creo que está quedando bien. El fondo en azul me gusta cómo quedó el agua, entonces creo que hasta ahora pues va quedando bastante bien el minero. Recuerden que no es el mejor minero, pero les va a servir como referencia. Bien, a mí me gustaría, como pueden ver aquí tengo los 2 mineros, pero lo que voy a hacer primero es animar un minero de cada frame, de los 4 frames. Y nada más le voy a dar copiar y pegar porque la verdad no quiero estar dando vuelta a 2 mineros en un solo frame. Ahorita les explico. Bien. Nuestro minero, por así decirlo, ya está casi terminado. Lo que vamos a agregar es una nueva capa y le vamos a llamar concha. A ustedes pueden agregar incluso otro elemento, no sé, algo que no sea una concha. Pueden agregar un pez o algún tesoro o algo que tenga que ver pues con el verano, ¿no? Rolecoin había mencionado algo así. Entonces, pues yo voy a recrear igual la concha. Bueno, no la voy a recrear, mejor la copiamos y la pegamos para no hacer tan largo el video. Bien, ahí tenemos la concha. Entonces, creo que ahí está todo bien. Igual, por ejemplo, pues, ya sabía que la concha iba a ser rosa. Lo que hice pues fue poner un rosa y luego ese mismo rosa pues buscar una tonalidad de negro, porque por ejemplo si usamos esta tonalidad, no sé, por ejemplo del azul en negro o del verde en negro, como que no se ve bien. Así que por ejemplo si su concha va a ser de otro color, por ejemplo azul, vayan a tomar un azul y luego lo van a buscar en negro para que se vea más homogéneo, ¿vean? Parece un negro pero pues es un rosa bastante fuerte. Entonces tomen eso. Aquí por ejemplo la sombra yo la quería agregar bastante fuerte, pero no se veía bastante bien, así que lo que hice pues fue tomar el rosa y luego bajarlo un poco más, casi tirando a blanco para que se viera pues bastante bien. Yo creo que se consiguió, ¿verdad?
Entonces bien, técnicamente nuestro minero está terminado, así que vamos a pasar a la animación. Para esto, por ejemplo, ya tenemos nuestro frame 1. Podemos ver que nuestro frame 1 está pues constituido de demasiadas capas. El límite de capas, según yo, pues no importa. Lo que sí debe de importar son los frames. Entonces tenemos nuestro frame 1, que es el original. Ahora vamos a darle new frame. Acabamos de crear una copia. La que vamos a modificar es la copia número 2, porque tenemos original, luego copia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la copia? Pues hacer la animación del ventilador. Bien, vamos a usar la herramienta de selección. Yo uso la cuadrada y vamos a ver que esté bien seleccionado el ventilador. Miren, podemos ver que no hay ningún otro píxel entre, o sea, está bastante delimitado bastante bien, está al ras. Lo que vamos a hacer es hacer girar este ventilador, ¿verdad? Ustedes pueden, por ejemplo, incluso, no sé, dejarlo en blanco y ir coloreando cada frame, pero creo que es más tardado. Entonces lo que voy a hacer es ir volteando cada ventilador. Recuerden, estamos el 1 es el original, estamos en el 2 el que vamos a modificar. Porque me ha pasado que me equivoco, entonces recuerden, frame número 2. Bien, y vamos a ir girando. Bien, ya lo giré. Como pueden ver, a veces se puede complicar estar girando un ventilador. Entonces tengan paciencia con la herramienta. Siento que eso se podría mejorar, pero bien. Tenemos nuestra frame 1, frame 2. Ahora el frame 2 le vamos a crear una copia. Entonces vamos a la copia número 3, que es el fotograma 3. Y ahora vamos a seguir volteando nuestro ventilador. Bien, ahí está quedando nuestros fotogramas. Podemos ver que el rosa tiene que pasar al verde. Bien, igual el rosa tiene que pasar al verde. Bastante bien. Ahora vamos a crear una copia del número 3 y vamos a modificar el 4. Como les vuelvo a repetir, darle vuelta, cuando seleccionan darle vuelta, pues es complicado. Por ejemplo, que hay algunos otros tipos de rotación. Creo que, ¿dónde está? Es miren, estos tipos de rotaciones. Puedes conseguir bastante cosas interesantes, pero lo que nosotros estamos buscando es una rotación en el centro, porque miren, vamos a cambiarlo a la izquierda de arriba. Miren, cuando nosotros vayamos a voltear, va a tomar, aquí podemos ver que hay como un punto. Este va a ser, pues, por así decirlo, nuestro pivote. Nosotros vamos a poner el pivote en el centro para que pues todo sea proporcional, ¿no? Entonces vamos a continuar a girar. Bien, ahí quedó. Entonces, miren, vamos a poner, aquí tenemos la línea del tiempo. Si no saben cómo activar la línea del tiempo, miren, es la tecla Tab en el teclado, pero ustedes también pueden agregarla aquí en View y Timeline, y aquí dice igual Tab, entonces está bastante bien. Aquí, por ejemplo, podemos ver una observación. Nuestro minero es más pequeño en el preview. Aquí en el 1,1 pueden hacerlo creo más grande, más chico, y pues miren, así es como se está viendo. Se ve bastante bien, ¿no? Pero bien, ahora pues ya tenemos nuestro ventilador pues animado. Lo que les comentaba son dos mineros, entonces vamos a ir al frame 1, vamos a copiar nuestro ventilador, control C, control V, y la vamos a poner pues del otro lado y igual a las mismas medidas. Por ejemplo, para saber si está bien, nos vamos a ir a la plumita y sin tocar nada más, apretamos control en nuestro teclado. Podemos ver que podemos ver las distancias entre cada objeto. Entonces miren, tenemos muy bien la distancia, miren, 2, 2 y 3, 3. Entonces está súper bien. Así que vamos al frame número 2 y hacemos lo mismo. Copiamos el ventilador, control C, control V, y ahí está. Creo que ahí está parejo, podemos ver. Lo que pueden hacer es, por ejemplo, que este ventilador esté girando hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Por ejemplo, todos aquí están girando hacia la izquierda. Entonces ustedes pónganse creativo con eso. Bien, miren, como podemos ver, todo está quedando bastante bien. Ahí podría, de hecho, terminar nuestro minero, pero lo que yo hice en el original es agregarle animación a esta concha. No sé, ustedes pueden agregarle animación a la concha, pero yo siento que se ve mejor así, porque pues realmente una concha no es que se mueva, ¿verdad? Normalmente siempre está estática, entonces lo vamos a dejar así. Realmente la animación de la concha, pues miren, lo que fue a hacer es en el frame 1 original, moverlo a la izquierda, igual en el centro, y moverlo a la derecha. Realmente no es demasiado, pero siento que se ve mejor así. ¿Ustedes qué dicen? Yo siento que se ve muy bien así.
Los colores, recuerden, elegí unos colores que resaltaran, pues que resaltaran con el agua, y pues buscaba como una pelota de playa. Entonces creo que ahí está más o menos bien. Entonces nuestro minero pues ya está terminado técnicamente, ¿verdad? Porque pues ya todo está bien. Miren, si ustedes quieren ver su minero, o sea, ya quieren guardarlo, le vamos a dar en File y le van a dar en Export. Cuando ustedes le den en Export, a mí me gusta ponerlo en el 1000% para que se vea en máxima calidad, porque se lo tenemos que enviar a Rollercoin en máxima calidad. Recuerden que si quieren que su minero sea pues de los elegidos, tienen que mandarles el GIF y los fotogramas como se piden acá, miren. Recuerden, el GIF y los fotogramas. Aquí están los fotogramas. Por ejemplo, ya tenemos nuestro GIF. Ustedes, recuerden, File, Export, y por ejemplo le vamos a dar en 1000, exportar, y ustedes le dan en Animated Loop y le dan OK. Pero eso lo hacemos al final. Bien, ya tenemos nuestro minero terminado. Ahora sigue hacer esos fotogramas que le tenemos que enviar a Rollercoin. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, new file, pero recuerden que ahora son 6 fotogramas. Entonces esto, el ancho tiene que aumentar. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si son 58, lo vamos a multiplicar por 6 y nos tiene que dar 348 por 25. Igual dejamos lo mismo, RGBA, transparente, OK. Miren, como podemos ver, es técnicamente el minero, pero pues alargado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, nos vamos, esto es algo complicado, así que pongan atención. Vamos a ir al marco. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, porque si empezamos de arriba hacia abajo, la superposición nos va a echar a perder la acá. ¿Qué es la superposición? Es cuando una capa está encima de otra. Por ejemplo, aquí podemos ver que la superposición, miren, hace que esta línea esté encima de las demás azules, pero esté por debajo del ventilador de la concha. Esta es la superposición, o sea, poner la capa en donde queremos y que pues le dé el efecto que buscamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la superposición es de la concha que está pues por encima del agua. Por ejemplo, si estuviera por debajo del agua no se vería, aunque hay un efecto en donde podemos hacer que la concha se vea debajo del agua, pero eso es más complicado. Bien, una vez explicado, recuerden, vamos a ir al frame número 1 y empezando desde el marco. Desde el marco vamos a con control C, control V, pegamos. Bien, regresamos. Fondo azul. Igual volvemos a seleccionar control C, control V. Bien. Y pues así vamos haciéndole. Miren, manchas azules, control C, control V. Y ahorita que termine nos vemos. Bien, como podemos ver ya tenemos nuestro primer fotograma. Ahora recuerden, estábamos en la capa número 1, en el fotograma número 1 y copiamos todas las capas. Ahora vamos al fotograma número 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir al marco y recuerden, fotograma 2, marco. Y volvemos a hacer esa misma acción. Bien, como podemos ver, ustedes ya entendieron el concepto. Tenemos que ir de fotograma por fotograma y capa por capa para ir pegando en este proyecto que nos está también pidiendo. Lo que yo voy a hacer pues es terminar el 3 y el 4. Así que bueno, realmente no lo voy a terminar. Lo que voy a hacer es como una ilusión. Voy a copiar esto, control C, control V, y supongamos que estos son el 3 y el 4. Ustedes no hagan esto, tienen que hacerlo como lo estaba haciendo yo, de uno por uno. Esto yo lo hago así pues para optimizar tiempo. Bien, ahora que tenemos esto, lo que sigue es pues agregar los otros dos mineros que nos están pidiendo, ¿verdad? Todos estos dos mineros más tienen que ser del frame número 1. O sea, este es frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Aquí como lo podemos ver, 1, 2, 3, 4. Pero el 5 y el 6 tienen que ser el 1, miren. Este 5 y 6 tienen que ser el 1, o sea, este de aquí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a agregarles esto, el código de color que nos piden. ¿Cuál es ese código de color? Bien, vayamos acá, miren, tenemos que agregar estos dos códigos. Vamos a copiarlos. Bien, copiamos. Vamos al programa y aquí lo abren esto donde está este código y lo pegamos. Le damos agregar. Entonces ya tenemos nuestro código y esto se tiene que llenar manualmente. O sea, el marco se tiene que añadir manualmente, entonces vamos a añadirlo.
Bien, ya tenemos el código pues verde, este verde brillante. Recuerden, todo lo que quieran saber está en los blogs, todas las reglas, no recuerden, son 4 fotogramas, tienen que enviarlo así. Y pues creo que el video está diciendo bastante claro, ¿no? Recuerden que pues esto es como una referencia, así que continuemos, vayamos al blog, el siguiente código lo copiamos y lo vamos a volver a pegar. Bien. Este es el otro código, recuerden, agregamos aquí y igual lo llenamos manualmente. Bien, nuestro segundo color está añadido. Entonces, esto es lo que nos tiene que dar, miren. Así tiene que quedar las cosas que le tienen que enviar a Rollercoin. Y recuerden que este solo ha sido el primer minero. Creo que puede enviar el máximo de 5. Entonces, recuerden, yo voy a enviar puros de 2 celdas porque la última vez que enviamos de una celda no los eligieron. Entonces, recuerden, creamos nuestro minero ya con la animación y acá tenemos que agregar la animación, pues por así decirlo, sin aquí el fotograma 1, 2, 3, 4 y luego repetimos el fotograma 1 2 veces y le agregamos el contorno. Chequen aquí el contorno que pues no estoy tomando esta línea negra del centro, solo los bordes y técnicamente esto es todo lo que tenemos que hacer para enviarlo. Recuerden, ustedes pueden entrar al blog de cómo crear su propio minero, lo pueden traducir al español y ahí lo van leyendo. Y cuando ustedes tengan ya eso, cuando tengan sus 5 mineros, tenemos que ir aquí a donde dice envíanos tus obras de arte usando su formulario. Aquí lo van a enviar. La última vez creo que, por ejemplo, si ustedes tienen 5 mineros, nada más van a poder enviar 2 por formulario. Entonces tendrían que llenar 3 formularios, ¿verdad? En el primer formulario envían 2 mineros, en el segundo formulario envían 2 mineros y en el último formulario pues solo envían 1, ¿verdad? Entonces háganlo así, porque por ejemplo si ustedes quieren subir los 5 al mismo tiempo, creo que no les va a dejar porque va a decir que el archivo o los documentos son muy pesados, entonces envíanos por partes. Bien, les digo esto porque pues fue en base a mi experiencia y pues técnicamente ya lo hemos terminado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les ha gustado? Recuerden que esto es solo una referencia. Para exportarlo, primero vamos a exportar nuestro GRIF. Export as, lo dejo en 1000 para que Rollercoin lo pueda ver bien. Le damos a exportar y... vamos a guardarlo primero, creo que no lo he guardado. ¿Cómo se guarda? Le damos en File, le damos en Save As. Y por ejemplo, aquí yo lo tengo, le vamos a poner minero, agua, concurso 2, ¿no? Concurso 2. Listo. Ya lo tenemos guardado y lo vamos a exportar. Minero, agua, concurso 2, lo vamos a exportar en el 1000 para que se vea muy bien. Animation Loop y listo, ya debería estar exportado en GIF. Ahora vamos a nuestro segundo proyecto donde tenemos esto, igual lo vamos a guardar. Vamos a ponerle minero agua concurso 2, pero esta vez le vamos a poner ¿qué le ponemos? Fotogramas 6, o sea, los 6 fotogramas, o sea, nada más para acordarnos. Bien, ya lo tenemos guardado y ahora procedemos a exportarlo. Igual, exportar, aquí le vamos a dar 1000. En este caso, como no tiene animación, pues se manda así en automático. Entonces, mira, vamos a ir a la carpeta en el que lo enviamos. Yo lo tengo aquí y en teoría, miren, vamos a mandarlo acá para poder verlo mejor y también esto. Entonces así es, amigos, realmente pues sí es algo complicado si es que no estás tan metido en estos temas, pero bien, eso ha sido todo. Bien, vamos a mostrarles cómo es que se va a ver nuestro minero. Aquí tenemos el otro minero del creación, o sea, aquí tengo otro minero. Este video también lo tengo en YouTube por si quieren verlo de cómo crear otro minero. Y bien, miren, como podemos ver, así se vería nuestro minero y se ve pues en una calidad bastante aceptable, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Creo que para fines pues didácticos está súper bien y así se debería ver los fotogramas que tenemos que mandar. Miren, 1, 2, 3, 4 y los 2 fotogramas que nos piden el código de color de ese borde verde. Entonces así es como debería quedar. Recuerden, si quieren ser pues elegidos en los mineros, tienen que hacer eso. Recuerden que pónganse creativos. Agreguen bastante detalle porque el detalle hace la diferencia. Miren, por ejemplo, agregar esta textura, agregar este color blanco, agregar este color negro pero que en verdad es rosa fuerte,
agregar sombra al ventilador. Realmente es un minero sencillo, pero siento que está cumpliendo con los requisitos que se piden. Por ejemplo, ustedes sigan practicando creando mineros. Por ejemplo, yo no he hecho varios mineros, pero solo tengo guardados los que realmente me han gustado y me han llamado la atención. Miren, por ejemplo, la textura acá, la flor acá, la abeja, le puse una buena animación. Recuerden, miren, por ejemplo, el color de la abeja no es un solo color, o sea, son varios, ¿verdad? Pero con el amarillo, por ejemplo, la ala podemos ver que el borde no es negro, es un azul fuerte, la ala blanca, pero para hacer como que los pliegues es un gris. O sea, por ejemplo, el aguijón, yo sé que el aguijón pues no puede quedar centrado, pero lo puse a un ladito. O sea, pónganse creativos, usen diferentes tipos de colores, aprendan nuevas técnicas si es que quieren ganar, y pues pónganse a practicar, ¿verdad? Entonces, pues eso ha sido técnicamente todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que si tienen alguna duda sobre el concurso, háganmela saber, específicamente sobre la creación del minero, ¿verdad? Porque creo que nos va a dar bastante recompensa a muchos si es que quedamos ganadores. Yo sé que hay otros concursos de arte, pero bueno, el que es de arte no digital, estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Pero sí, ese siento que es mucho más fácil, ¿no? Porque es totalmente a mano. Entonces, no sé si ustedes también quieran un video sobre eso. Realmente en ese sí no sé qué traerles, qué es lo que pueden crear. Realmente es solo un dibujo a mano. Entonces, creo que, no sé, ustedes díganlo. Pero recuerden, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, me pueden comentar ahí. Tenemos un canal de Discord por si se quieren unir, y también pueden crearse su cuenta de Rollercoin, ¿verdad? Si es que les interesa. Pero pues ha sido todo, así que adiós, bye.